Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿les parece? Colóquense de pie. Vamos a leer San Marcos capítulo 11, verso 20 al 22. Leamos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Pueden sentarse, sean tan amables. Me llamó mucho la atención el pasaje porque Dios a través de él disipa el pensamiento de muchos, entre esos pensamientos, el de Lutero. Martín Lutero decía que lo único que se necesitaba era fe. Eso era lo que él decía, fe. Pero entonces se levantó otra corriente que decía que la fe sola no sirve. ¿Ya? Porque todo el mundo tiene fe. Y me encanta el pasaje que acabamos de leer porque Jesús dice: fe en Dios. Si usted habla con cualquier persona hoy día, ellos le dirán que tienen ¿qué? Fe. Fe. Y algunos dicen: es que yo tengo mucha fe. Es que yo tengo fe. Pero resulta que la fe, sin saber en qué, no funciona. La gente tiene fe en la penca de sábila. La gente tiene fe en determinado color para las determinadas prendas en determinada temporada. La gente tiene fe en determinados productos que se entierran en determinada fecha. La gente tiene fe en los ídolos. La gente tiene fe en los políticos. La gente tiene fe en el semejante. Pero esa fe no sirve. Por eso es que me encanta el texto, porque Jesús les dice: la fe tiene que ser en Dios. El escritor a los Hebreos decía: es necesario que el que se allega a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Tenga fe en Dios. En Dios. Porque la fe puesta en cualquier otra cosa, criatura, ser, objeto, no tiene sentido. Esa fe es una fe ciega. Es una fe que no produce resultados que beneficien al individuo. Más bien lo perjudican. Una persona va a un centro espiritista porque cree que el medio X le va a ayudar a solucionar su problema. Y él tiene fe. Y hasta sale allá diciendo que el milagro se hizo. A alguien va al 20 de julio y hace su rezo, da su ofrenda y luego dice que el ídolo de ese lugar le obró el milagro. Pero esa fe lo único que hizo fue ¿qué? Contribuir a que se pierda. Por eso hay que establecer la diferencia en quién creo yo. Si yo de verdad estoy creyéndole a Dios, ¿a cuál Dios? Al Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, o estoy creyendo en los dioses que la gente hace. Yo estaba mirando la carta a los Hebreos y me llama mucho la atención
que más de una vez aparece la palabra Dios después de que la persona deposita la fe. Abel ofreció mejor sacrificio que agradó ¿a quién? A Dios. Porque se lo ofreció ¿a quién? A Dios. Si lees el pasaje de la carta a los Hebreos capítulo 11, encontrarás que la fe de ellos siempre estuvo en Dios. No era una fe, como dice la gente, es que la fe es ciega, es que yo tengo una fe ciega. Cuando la gente tiene esa fe ciega, entonces cosechan el resultado de eso. Pero cuando la gente tiene fe en Dios, la higuera se seca. Cuando la gente tiene fe en Dios, el monte se retira, se quita. Cuando la gente tiene fe en Dios, el problema se soluciona. Cuando la gente tiene fe en Dios, hay una respuesta oportuna, acorde a la necesidad. Bendito sea Dios. Por eso Jesús les dijo una vez: cree solamente. Porque se necesita que el hombre o mujer que se allega a Dios esté convencido de que Él responde y que además es galardonador. Y en la Biblia aparecen cualquier cantidad de ejemplos de personas que depositaron su fe en Dios y algo sucedió. Pero aparece también cualquier cantidad de personas que depositaron su fe en otras cosas y se fueron frustrados. Mire la fe de los 450 profetas de Baal. ¿Usted cree que esa gente no tenía fe? Mucha fe tenían. Porque hasta lacerarse, hasta hacer sangrar sus cuerpos, porque creían que ese ídolo les respondía. Mucha fe. Pero era una fe en algo que no tenía respuesta, que es el común denominador hoy. Todo el mundo tiene fe, pero al final se van con las manos vacías. Pero los que se acercan a Dios por la fe, entonces encuentran una respuesta oportuna. Porque Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y Él da esta enseñanza después de que la higuera se ha secado. Usted recuerda que Él iba de camino, solo leen en el verso 12 del mismo capítulo, y encontró una higuera, quiso ir a tomar fruto de ella y no la halló, entonces la maldijo y se secó. Y eso precisamente es lo que lleva a que los discípulos le pregunten o le digan: Señor, mira, la higuera se secó. Están ellos maravillados. ¿Cómo es que por la palabra de Jesús una higuera se ha secado? Y lo tremendo es que se había secado hasta la raíz. Y yo le digo: no, es que si ustedes tienen fe, creen de verdad en Dios, tienen fe de verdad en Dios, pues no solamente eso van a hacer muchas cosas más, como quitar un monte que en el orden natural no es posible. Pero si tiene la fe en Dios, usted puede quitar ese monte de dificultad, esa cima de adversidad, ese cerro de problemas, ese montón de diferentes situaciones que se dan en su vida. Pero tiene que tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene fe en Dios, no está creyendo en una criatura, está creyendo en el Creador. Cuando usted le clama a Dios, no le está pidiendo a un diosecito pegado de la pared, le está pidiendo nada más y nada menos que al gestor de todo lo que existe, que no le queda grande nada. Al Señor sea la gloria.
Me llama la atención lo que dice la Escritura. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus ruinas. ¿Escuchó eso? Pero ¿a quién le pidió? A Dios. A Dios. Si lee las Escrituras se encuentra que los discípulos, todas las sanidades y todos los milagros y todas las maravillas que se hicieron a través de ellos fue hecho en el nombre de Dios, porque ellos le creyeron a Dios, tuvieron fe en Dios. Había gente que creía, sí, en otras cosas. Los griegos creían en más de 30,000 dioses, pero ninguno de esos dioses le pudo cambiar la vida a nadie. Pero el Dios de Pedro le cambió la vida a los ninivitas. Hizo llover 40 días y 40 noches. Le tomó el cerebro a la ballena y lo controló hasta que llevara a Jonás a las playas de Nínive. Este es el Dios que yo tengo. Amén. Aleluya. Amén. Se paró frente a la tumba de Lázaro y lo resucitó. Llamó al hijo de la viuda de Naín que lo llevaban a enterrar y se levantó. En Él es el que hay que tener ¿qué? Fe. Porque Él responde. Porque a su alcance está todo. Porque nada escapa a su conocimiento. Porque Él llena el cielo y la tierra. Porque Él controla el mar, controla el viento. Porque Él trasciende en el tiempo y en el espacio. Porque para Él no hay nada imposible. Porque Él sabe todo, conoce todo y está en condiciones de convertir las maldiciones en bendiciones. Porque Él puede llamar las cosas que no son como si fueran. Alabanzas al nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Me llama la atención porque si no hubiese sido por este Dios bendito al que nosotros adoramos, ninguno estaríamos aquí. Yo creo que el que esté aquí debe de estar convencido que Él es Dios. Aleluya. Aleluya. Y es importante porque en el mundo vivimos mucho tiempo. Los que llegamos a Cristo cansados, fatigados, no teníamos fe en el mundo. Claro, durante nuestros días lejos de Dios creíamos en cualquier cantidad de cosas que nos decían. Hasta tonterías creíamos. Pero eso nunca cambió nuestra vida. Nunca sanó la enfermedad del alma. Nunca nos abrió el entendimiento para conocer las verdades registradas en la Biblia. Nunca. Pero el día que Dios trató con nosotros, nos abrió el entendimiento. Contemplamos su gloria. Se activó la esperanza. Y hoy podemos seguramente decir en cualquier parte que no hay un Dios como nuestro Dios. Aleluya. Esto como para que se dé cuenta usted que no hay nada que le esté sucediendo en cualquier área de la vida que en Dios no haya solución. El enemigo puede a usted cerrarle todas las puertas, meterlo en un laberinto, como dicen por ahí, sin salida. Pero si usted le cree a Dios, Él abre camino en el desierto. Seguro. Él dará aguas donde no las hay. Él tendrá las soluciones a aquellas cosas que nadie ha podido brindarle una solución. Esa mujer
tenía un flujo de sangre y había gastado todo lo que tenían los médicos. ¿Creía en los médicos? Sí. Su necesidad era tal que estuvo dispuesta a quedar en la ruina, pero nunca encontró la solución ahí. Pero sí la encontró el día que le creyó a Dios. Porque creer a Jesús es creer a Dios. Porque Jesucristo es Dios entre nosotros. Aleluya. Entonces yo sí quiero motivarle hoy para que deje de creer tanto en la gente, deje de creer tanto en el yo. Es que yo creo, es que yo. No, deje de pensar así y créale más bien a Él. Que Él creó el cielo y la tierra, dice la Escritura, por la palabra. Él mandó y fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando uno mira la obra maestra de Dios, no sé si a ustedes les habrá pasado estar en un jardín a la orilla del mar, volar, cruzar el espacio en un avión, mirar esa inmensa bóveda azul, esas nubes que se encrespan como olas del mar. Y yo, en mi caso personal, lo único que tengo es que decir cuán grande es mi Dios. Porque esas nubes que están allá son las que riegan la tierra, ¿cierto? Y uno se pone a mirar esa inmensidad. Cuando uno va viajando, le colocan un simulador y uno ve hasta la curva de la tierra, es infinidad. Y uno dice, oye, ¿y cómo hubo todo esto? ¿Qué pasó? La respuesta es que hay un ser que es diferente a los demás, y que si no le quedó grande hacer todo eso, tampoco le quedará grande cambiar ese gen canceroso, esa válvula que le está afectando para que su corazón no funcione. No le quedará grande destruir ese tumor que dicen que ya no tiene solución. Porque el Dios que yo tengo es especialista en lo imposible. Muéstreme una cosa imposible para Dios. Aleluya. Si Él lo probó más de una vez a lo largo de toda la historia, que cuando se presentaron las cosas imposibles, Él las hizo posibles. ¿Se puede cruzar el mar a pie y en seco? No, pero el pueblo de Israel lo cruzó. ¿Puede haber agua en el desierto? No, pero Él hizo brotar agua en el desierto. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Puede llover comida del cielo? No, pero Él hizo descender maná del cielo. ¿Pueden comer 5,000 personas con unos pocos panes? No, pero Él les dio y sobró. ¿Puede un hombre después de 4 días, sus células descompuestas, volver a la vida? No, pero Él lo resucitó. ¿Puede un hombre malo llegar a ser bueno? No, pero Jesús lo cambia y lo hace una nueva criatura. Por eso es que hay un llamado a tener fe. ¿En quién? En Dios. Yo quiero que alaben al Señor esta noche. Por eso fue que Él dijo: el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es Dios. Aleluya. Y Dios es un ser tan grande. ¿Escuchó? Tan grande que no hay absolutamente nadie que pueda explicarlo. Por eso la Biblia comienza con Dios. No comienza con prólogos, con introducciones, simplemente comienza con Dios, porque Dios simplemente es.
Es, ¿lo escuchó? Es. Así que Él no tiene prehistoria, Él es antes de la prehistoria, antes de la historia y después de la historia, porque simplemente Él es la existencia misma. Así que a Dios no hay que explicarlo, a Dios hay que creerlo. ¿Y cómo creer en Él si no hay quien me lo diga? Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién colocó esa bóveda allá? ¿Quién ubicó esas bombillas gigantescas que no se cansan de alumbrar? Gloria a Dios. Por eso era que Pablo decía en la carta a los Romanos capítulo 1 que el hombre es inexcusable, porque el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Por eso yo los convoco hoy, para que no crean en el hombre, no crean en sus propios esfuerzos, no crean en su propio saber, no crean en su propia capacidad, crean en Dios. Al final, quien puede creer en Dios, como dice la Escritura, todo le será posible. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias?